¿Por qué odias o amas la pizza con piña? ¿Por qué te sientes tan feliz cuando abrazas a tu persona amada? ¿Por qué justo aquel día que lo necesitabas encontraste un billete tirado en la calle? Cuando éramos niños, a la mayoría de nosotros se nos fue explicado el mundo y sus razones. Esto es, nos dijeron que fuimos puestos aquí por un dios, y luego de esta vida terrenal ascenderemos al paraíso, o al infierno en cuyo caso. Cada quien sus creencias, aquí se respeta. El asunto es que hay cierta ironía con ello. Por un lado tiene lógica que ese sea nuestro primer encuentro con las razones del todo, pues la mente de un niño no puede comprender cosas muy complejas. No podemos explicarles teorías evolutivas densas y esperar que lo comprendan plenamente, pero por otro lado son precisamente los niños quienes más se la pasan preguntando por las razones de todo. ¿Por qué el pasto es verde? ¿Por qué sale el sol? ¿Por qué los perros andan en 4 patas y yo en 2? Es normal que los niños pregunten tanto porque no es solo que el mundo es nuevo para ellos, sino que ellos son también nuevos para el mundo, y en parte entenderte a ti implica también entender a los otros y al mundo. De niño no te preguntas como tal cuál es la razón de ser o cuál es mi posición aquí en este mundo, pero subliminal y vagamente hallas la respuesta a esa pregunta una vez que sabes que son los padres, los amigos, los animales, el dinero, los roles sociales, la escuela, la ciudad y finalmente, en medio de todo eso te enteras más o menos de cuál es tu posición y cuál es la razón de tu existencia. Luego, mientras vamos creciendo, seguimos preguntando. Algunas preguntas y sus respuestas ya no nos interesan y otras sí, siendo un caso diferente para cada persona. Pasa que a veces las razones que se nos han dado no son satisfactorias y no solo eso, sino que tampoco son suficientes las preguntas que se nos han planteado, como las típicas preguntas que se nos hacen. ¿A qué te quieres dedicar? ¿Qué quieres estudiar? ¿Quieres tener hijos? ¿Te quieres casar? ¿En qué te gustaría trabajar? Son preguntas válidas porque casi toda vida humana se basa en responder a ellas, pero siempre hay un no sé, un chispazo, esa emoción por preguntar y responder sobre más cosas. Como decía al principio, para muchas personas el origen del mundo y nuestro motivo ya está resuelto, Dios y la religión, bien por ellos, pero incluso la gente religiosa y la gente que no lo es busca todavía las razones del todo. ¿Por qué existe el amor? ¿Qué es? ¿Por qué hay vida? Todos los días que salimos a la calle nos topamos con cientos de personas, cada una de ellas en busca de sus propias razones, desde los temas más triviales hasta los más complejos. En una esquina alguien se pregunta por el origen del universo y a la vuelta está alguien sentado preguntándose por el nombre de su nuevo pez mientras bebe agua fresca. Es chistoso el tema de la búsqueda de razones, porque entre más lo piensas más puedes ir aceptando un hecho. No todo tiene que tener como tal una razón y está bien, pero no es tan simple como suena. Mi realización es la siguiente. Sé que esto que te voy a contar ahora te ha pasado igual pero en diferente forma. El otro día iba yo en el autobús. Como la hora del día no era muy concurrida, solo éramos yo y otro señor dentro del vehículo. Me levanté porque mi destino estaba cerca y antes de bajarme el señor me habla para decirme de mis audífonos que se quedaron olvidados en mi asiento. Le di las gracias, recuperé mis audífonos y bajé. Durante todo el rato solo iba pensando una y otra maldita vez que cómo era posible que justo dio la enorme casualidad de un único señor en el autobús conmigo y me avisó sobre mis audífonos. De no ser por él, 600 pesos tirados a la basura. Y claro, no es la única vez que algo similar me ha pasado a mí y a ti. Como aquella vez que si hubieras salido 30 segundos tarde de tu casa, no te hubieras encontrado con X o Y persona, o no te hubiera pasado X o Y cosa. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la explicación para que estas cosas sucedan? De nuevo, si esto se lo cuenta un devoto religioso, su respuesta es simple. Puso a ese señor ahí para evitar que perdiera mis audífonos. Pero si no eres tan religioso, entonces estás frito porque como yo vas a buscar la tonta razón que nada más no parece existir. Porque ok, supongamos que la razón es la siguiente. Supongamos que el que yo y ese señor coincidiéramos fue un resultado de la aleatoriedad del día a día. Entonces claro, la respuesta es que coincidimos por mera aleatoriedad, por una mera y mundana coincidencia. Pero claro, eso lo digo yo porque no tengo en cuenta ni puedo ver todas las variables y todas las acciones sumadas que me llevaron a mí y al señor hasta el punto en que coincidimos. Para ejemplificar esto veamos lo siguiente. Se dice que cuando lanzas una moneda al aire obtienes un resultado aleatorio de cara o cruz, pero ¿qué tan aleatorio sería ese resultado si de alguna manera u otra pudiéramos medir cada variable? Es decir, el peso de la moneda, tu fuerza e inclinación al lanzarla, las condiciones del clima, la velocidad del viento en esos nanosegundos en que la moneda gira. Si pudiéramos medir todas esas variables, el resultado de lanzar una moneda ya no sería aleatorio, pero esto en sí mismo sigue siendo un problema, porque tal como este ejemplo, supongamos que yo hago lo mismo con mi encuentro y el del señor. Primero averiguo por qué ese señor vive en la ciudad, por qué necesitaba tomar el autobús, por qué justo en esa hora y no en otra, por qué no tiene carro, por qué él miró justo a ver dónde yo estaba sentado, por qué tomó un asiento al lado mío, incluso podría ver más allá de él si quisiera llegar a una resolución más grande, por qué fueron diseñadas las rutas de autobús de esa manera que eventualmente permitieron a mí y a él coincidir. Supongamos que ya averigüé todo eso, supongamos que ya sé la respuesta exacta de por qué yo y él coincidimos. Haciendo esto, en teoría ya sé la razón de nuestra coincidencia, en teoría nuestro encuentro ya no fue algo aleatorio
aleatorio porque todas las acciones y eventos previos dieron como resultado este encuentro, y tal como la moneda al aire, ya no es un evento aleatorio, es un evento completamente predecible. Pero claro, todo esto que he dicho solo puede ser hablando en teoría, porque en la realidad es totalmente imposible tomar en cuenta tantas variables. Entonces la mejor solución es simplemente pensar que o bien no tuvo razón ese encuentro, o bien fue Dios si crees en él, o bien hay una razón pero nunca jamás podremos llegar a comprenderla, o bien la razón es el simple resultado aleatorio de los días. Pero eso en sí mismo no responde realmente mucho, aunque claro, ¿qué tal si para empezar es un error intentar buscar la razón en algo como eso? En mi opinión, a veces la mejor opción es aquella de que hay razones tan complejas que no las podremos comprender, pero, y aquí el punto, no por ello no deja de ser fascinante intentar escudriñar hasta el fondo las razones del todo. Yo por ejemplo me la paso pensando en las razones de por qué a algunas personas les da vergüenza X o Y, o por qué se ríen o no de algún evento. También me la paso ponderando sobre el amor, en qué momento se puede predecir el enamoramiento y como tal el amor. A mí me ha pasado, voy por la calle y de pronto me enamoro de una chica, o no enamorar, digamos que de pronto me gusta demasiado una chica, pero ¿por qué? Sé que me gusta su ropa, su cara, su estilo, pero no sé por qué me gusta eso, solo sé que me atrae. La ciencia dice que nuestro cerebro segrega sustancias de placer cuando una persona nos gusta, pero claro, eso es cuando ya nos gusta. Pero a veces quisiera saber yo cuál es la razón de que me guste a alguien, o de que a ti te guste a alguien. Sí, o sea, puedes decir que su manera de ser o su apariencia física te gustan, pero la pregunta sigue en el aire, ¿por qué? ¿Qué pasa en millones de partículas de mi cerebro que me hacen gustar de o amar tanto a una persona? Desde luego hay teorías evolutivas, nos gusta a alguien porque eso aumenta las posibilidades de reproducirnos y con ello la especie puede seguir con vida. Y además, con amor el mundo funciona, con amor y por amor la gente ha logrado increíbles proezas, pero sigue sin ser una respuesta definitiva a la razón del amor. Y aunque yo no sepa la respuesta ni tú, todos gozamos el amor, da igual el motivo, se disfruta, pero no por ello no dejamos de cuestionarlo. Y en este mundo a veces pasan cosas como estas, gente que se salva literalmente por cuestión de segundos y centímetros. ¿Y cuál es la razón? Si es que hay una, tal vez. Parece que nuestra vida, vista desde una escala macro, no tiene un fin definido, mas no por ello no sentido. Es como ver de lejos a los peces, solo nacen, viven, se reproducen, siguen viviendo y mueren, todos y cada uno de ellos, como si estuvieran metidos en un bucle infinito y sin sentido. Para esto tenemos que remitirnos a un mito muy interesante, seguro lo has escuchado antes, el mito de Sísifo. En este, el dios Zeus de la mitología griega castiga a Sísifo con una tarea que no es que sea difícil, sino peor, sin sentido. Sísifo tiene que cargar con él una pesada roca mientras sube a lo alto de una montaña. Una vez allí, la roca caerá de sus brazos y rodará hasta el principio de la montaña para que de nuevo Sísifo baje por ella, y una vez arriba, de nuevo, la roca vuelve a caer y así por toda la eternidad. Sobre este relato, el famoso novelista / ensayista Albert Camus hacía una analogía y una reflexión con la vida muy curiosa. Él pensaba que sí, la vida era como el relato de Sísifo, un subir y bajar de la montaña perpetuo, un levantarte todos los días para de nuevo lo mismo al día siguiente y al siguiente hasta el fin, que a simple vista parecería que no tiene fin o sentido, pues la vida es tal como esa tarea impuesta por Zeus. Es ridícula, la vida es ridícula, pero no en cuanto a que no valga la pena ser vivida, sino en cuanto a que millones de cosas de nuestra vida no tienen explicación y razón de ser, simplemente son, pero no por ello no debemos sentirnos abatidos. Camus decía, la vida no tiene sentido, pero vale la pena vivir, siempre que reconozcas que no tiene sentido. Albert Camus sabía bien que muchas cosas en la vida no tienen una razón, para bien o para mal, de tal suerte que el mundo puede ser arbitrariamente oscuro o arbitrariamente luminoso. Por eso muchas veces a la gente mala le va bien y a la buena mal, o viceversa. Y sí, da mucho coraje a veces que a la gente buena arbitrariamente le pasa algo malo, cuando resulta que tuvieron un terrible accidente. ¿Y dónde está la razón en ello? Supongo yo que es muy común para los humanos buscar una gran y profunda razón para eventos que a veces suceden porque sí, porque justo se dieron las condiciones suficientes y necesarias para que todo eso sucediera, pero y ya, sin una razón más profunda, como mi encuentro con el señor del bus. Aunque por otro lado es fascinante y siempre será fascinante intentar buscar razones más profundas para todo, incluso para lo más cotidiano. Ese dicho de buscarle la quinta pata al gato es verdad, yo y millones de personas tienden a ser de esos. Existen muchísimas maneras de ver y abordar todo lo que he hablado hasta ahora en el video, sobre la aleatoriedad del mundo y las razones de algunos de nuestros comportamientos, y yo quiero hablar sobre dos ramas interesantísimas, teoría del caos y epigenética. Vayamos por partes.
Teoría del caos, rama matemática en donde se tratan sistemas simples o complejos que se ven extremadamente alterados por pequeñísimos y diminutos cambios en las variables iniciales. Y para ver un ejemplo no hace falta hablar sobre grandes y complejas ecuaciones matemáticas, sino que podemos hablar sobre situaciones simples. Por ejemplo, imagina que tenemos dos hormigueros llenos de hormigas, a cada cual arrojamos 10 y 11 gramos de pan. 10 y 11 gramos son en realidad una cantidad nimia, pero existe la posibilidad de que un solo mísero gramo de pan haga la diferencia para una colonia de hormigas entre prosperar o perecer, y de ahí lo que sucede en más es meramente impredecible, todo por un primer y presunto cambio insignificante, un gramo de pan. Lo mismo sucede con algunos problemas matemáticos que literal pueden arrojar millones de resultados distintos solo por el mero hecho de cambiar algunas cuantas milésimas en algún número inicial. Esto es la teoría del caos, pero también se le llama efecto mariposa, un pequeño primer cambio, una pequeñísima primera acción que, como un dominó, pieza a pieza, tiene efectos masivos e impredecibles por todo el mundo. ¿Cómo sería de diferente la música hoy si John Lennon y Paul McCartney no se conocían aquella tarde de 1957 en la feria del pueblo? ¿Qué hubiera pasado si mi abuela no conocía aquella tarde a mi abuelo? Yo no hubiera hecho este video, ni tú lo estarías viendo. Somos producto del caos. Ahora bien, y más allá de todo esto, también podemos preguntarnos cosas un poco más simples, pero a la vez más complejas, como por qué hay gente a la que simplemente le gusta la pizza con piña y hay gente a la que simplemente no le gusta. La respuesta es complejamente simple y simplemente compleja, porque así nacieron. ¿En qué momento de la concepción humana? ¿Cuándo es que millones de partículas y células que te crearon dieron lugar a que no te guste la pizza con piña? O a que tu color favorito sea el rojo, o el blanco, o el negro. Desde luego, así como existen los comportamientos aprendidos, también los gustos. El ejemplo más sencillo y famoso son las bebidas alcohólicas. A nadie naturalmente le gustan, sobre todo la cerveza, pero el gusto y la costumbre después se adquieren de otros. Pero hay otros gustos con los que simplemente nacimos. Existen numerosas ramas de la ciencia que intentan explicar el por qué la gente puede nacer de X o Y forma, o con tal particularidad. Y para este trabajo, como había dicho, me gustaría hablar un poco sobre la epigenética, cuya definición quedará clara con los siguientes ejemplos. Siempre ha sido bien conocido ese dicho que dice somos lo que comemos, pero en recientes años diversas investigaciones apuntan a que a ese dicho le falta algo. También somos lo que nuestros padres comieron, más o menos. Durante años se sabía que Japón tenía la tasa más baja de personas con cáncer en comparación con sus países vecinos. La pregunta era ¿por qué? A falta de una respuesta, algunos simplemente pensaban que la razón era que los japoneses simple y sencillamente nacen así, menos propensos a desarrollar cáncer. Sin embargo, como señala este documental sobre epigenética, la respuesta tiempo después llegó y la razón era el té. Los japoneses son ávidos consumidores de té natural. Las hojas del té que los japoneses consumen liberan sustancias que reactivan ciertos genes en el cuerpo que con la vejez se desactivan solos, de tal manera que, y sin saberlo, los japoneses habían obtenido una capa extra de blindaje contra el cáncer. Entonces la razón surge. La razón ya no solo es los japoneses simplemente nacen más resistentes al cáncer. La razón ahora es más científica y más real. Lo mismo sucedió en China, pero con otra enfermedad igual o peor, y la razón resulta que también tenía que ver con la comida y en parte también con el ambiente. Dime algo, ¿cómo siquiera podrías en tu mente imaginar algo tan inconexo como alguna posible relación entre la madera, literal madera de árbol, con la esquizofrenia? En los años 50, este tipo, Mao Zedong, se hizo con el poder y se volvió dictador de China. Obligó entonces a los ciudadanos, tanto a hombres como a mujeres, a abandonar sus trabajos y sus tierras de cultivo para dedicarse 100% a la producción de acero. Como resultado, miles de escenarios horribles se desarrollaron, pero nosotros solo nos centraremos en 4 de ellos. Primero, el esclavismo en sí. ¿Qué otra cosa si no eran todos esos trabajos forzados? Segundo, inmensos campos de trigo en el país quedaron abandonados durante años y todo el trigo se pudrió. Tercero, la gente se estaba muriendo de hambre. Y cuarto, por consecuencia de todo lo anterior, miles de personas hambrientas y desesperadas devoraron sin más la corteza de los árboles. Algo era mejor a nada. Millones de personas murieron. ¿Y quién lo diría? Pero las generaciones próximas, los nacidos de estas personas que pasaron este infierno, presentaron una tasa del doble de incidencia de casos de esquizofrenia en comparación a sus padres, de tal modo que uno inicialmente podría preguntarse por qué en esa década los chinos presentaban más casos de esquizofrenia. ¿Será que simplemente así
nacen? Es como el caso anterior, parece que no hay una razón hasta que una investigación encuentra la raíz en algo que normalmente no piensa uno. Pues ¿quién imaginaría que el hambre y la corteza de los árboles ayudaron a propiciar más casos de esquizofrenia? O que el té era en parte la razón de esa tasa tan baja en casos de cáncer en Japón. Es entonces que yo me cuestiono algo. Así como hay enfermedades o resistencias en el cuerpo gracias a factores ambientales o dietéticos como vimos, ¿será que en un futuro alguna investigación descubra por qué, por ejemplo, la mayoría de mexicanos soportan bastante bien el picante? Suena tonto plantear algo así, pero nunca se sabe. Uno tiende a pensar que los mexicanos simplemente nacemos así o es nuestra herencia, con un poco más de resistencia al chile, pero quién sabe, ¿qué tal si un día descubrimos alguna razón más allá y que nunca nadie se hubiera imaginado que tuviera que ver con la resistencia al picor, y así con las particularidades de cada país? ¿Qué tal si un estudio un día revela la razón de por qué la gente de X país es de tal manera, más allá de simplemente atribuir todo a la herencia o a la procedencia? Que por cierto, sé que la mayoría de los mexicanos son muy chileros, pero yo soy de esa minoría que para nada aguanta ni un poquito el picante. El concepto de epigenética creo que quedó medianamente explicado. A ese tema le tengo que dedicar un futuro video, pero por ahora atengámonos a esta definición. La epigenética estudia los cambios en nuestros genes a causa de la edad y la exposición a factores ambientales, alimentación, ejercicio, medicamentos y sustancias químicas, y como muchas veces pasa, se entiende mejor con ejemplos como los que vimos. Yo digo que por un lado es bueno y sano aceptar que hay aspectos de la vida que simplemente no tienen explicación o que todavía falta mucho para que esa explicación llegue, o que tal vez hay una explicación demasiado inescrutable para la mente humana, pero por otro lado hay que tener una especie de simbiosis entre la aceptación y el escepticismo de las razones. Yo por ejemplo, todos los días me pregunto una y otra vez por qué mi perro me quiere tanto. Sí, sé que lo alimento, sí, sé que lo trato bien, pero siento que hay algo más allá que aún no sé, y claro que nunca voy a dejar de maravillarme con la complejidad del mundo y cómo entre esa complejidad a veces suceden cosas que llamamos buena suerte, mala suerte, coincidencia o milagro. El mundo es demasiado complejo como para saber todas sus razones, pero qué interesante es intentar verlas todas. Tal vez algún día, espero yo, que alguna reveladora investigación científica logre escudriñar al fondo la cuestión sobre la pizza con piña, y entonces tengamos por fin la respuesta de por qué simplemente hay personas que odian la pizza con piña y simplemente otros la aman. Suscríbete y activa la campanilla de notificaciones si mi contenido te ha gustado. Déjame un pulgar arriba y un comentario con lo que piensas tú. Te estaré leyendo. Sígueme en redes sociales para enterarte de mí. Yo soy Ronan Marcus y nos vemos en otro video.